La cultura cura, con Anita Campion. Estábamos escuchando Sin Marearme de Sofía Viola y ahora la tengo aquí, Anita. Bueno, aquí, allá, no sé, ahí en Zoom, Facebook Live, está cada una en un país distinto. Acá estamos en Estados Unidos. ¿Dónde estás, Anita? Cuali Tonali, buenos días, Mariel, gracias por conectarme con todos ustedes. Y estamos desde Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, en el país de México. Así que muchos saludos desde México para todo Nueva York. Juanito, Nali, Anita, hablame un poquito, ¿qué día es hoy en el calendario? En el Anahuac. calendario tolteca de nuestros antepasados, hoy es el día Quiahuitl, es el día de la lluvia. Entonces, no es nada más que es un día que va a llover, sino que nos recuerda que para poder tener lluvia existe todo un proceso de evaporación. Entonces, nuestro hermoso sol, que es el centro de nuestro sistema solar, es el que se encarga de esa evaporación de toda el agua que se encuentra sobre lo que se llama Chalchutlicue, que es la parte de la tierra donde hay arroyos, donde hay ríos, el tremendo río que tienen ustedes ahí en Nueva York es maravilloso, el océano, los arroyos, toda esa agua sobre la tierra, viene el sol y la empieza a evaporar, entonces esa evaporación se convierte en nubes, después llega el viento, empieza a atraer, a aglomerar, a congregar a todas esas nubes y por fin llega la lluvia. Entonces, ese proceso ha sido considerado muy importante por nuestras culturas ancestrales porque dependían para su agricultura de la lluvia. Entonces, estudiaron muchísimo científicamente todo el proceso. Y cuando trataban de aplicarlo a una persona que nacía en ese día, por ejemplo, el día de hoy, Quiahuitl, de la lluvia, pues decían que la cualidad psicológica de esa persona iba a ser una persona que tenía la capacidad de ahora lo que se llama elaborar lluvia de ideas. Cuando uno quiere comentar muchas cosas, a ver, vamos a hacer una lluvia de ideas. Cada quien da su idea y entonces deja a uno venir cualquier idea. Entonces es una persona que tiene esa capacidad de recolectar muchas de sus experiencias en la vida y convertirlas en consejos. Es una persona que si nace en este día puede ser una curandera, una curadora, una psicoterapista, porque sabe el momento adecuado para llover, quiere decir, para poder dar y compartir todo lo que ha aprendido, y entonces esa sería nuestra lluvia como seres humanos, pero se basa en el fenómeno que estamos viendo de la lluvia, y por eso es que Tlaloc, que significa también la lluvia, pues es uno de las raíces, de las esencias más importantes de nuestra cultura. Y de paso decir que no consideraban los antepasados que eran dioses, ellos sabían muy bien que eran elementos naturales, fuerzas naturales, pero después se empezó a decir que nosotros teníamos dioses diferentes, no, no eran dioses, eran esencias, era energía, pero era un conocimiento científico muy grande, entonces ese es el día de hoy y no es casualidad que estamos nosotros estudiando un libro de los 4 acuerdos del maestro Ruiz, Miguel Ruiz, donde él da 4 consejos, 4 acuerdos. Pero quisiera yo mencionar un poquito, porque a veces nos dicen, bueno, ¿por qué se llama la cultura cura? Pues, ¿qué están curando? ¿Qué se necesita curar? Y hoy estamos hablando, platicando sobre cómo podemos nosotros curar algo que nos falta. Pero ¿por qué es que nos faltan algunas cosas? Pues a mí me gusta dar un poquito de historia y decir que en este año 2020 estamos cumpliendo 500 años
que algo pasó en el 1520 en todo lo que se llama el área de la náhuatl. Y lamentablemente este año, hace 500 años, había una epidemia gigantesca también, igual que nosotros estamos teniendo aquí, una epidemia muy grande en la Ciudad de México que se llamaba Tenochtitlan, porque las embarcaciones europeas que habían llegado el año anterior trajeron consigo mismas la viruela. Entonces mucha gente se encontraba haciendo eso, no nada más defendiéndose de la epidemia, sino defendiéndose de una invasión. Pero ya sabemos que nuestra cultura es muy fuerte. Imagínate cómo aguantaron eso. Si nosotros apenas aguantamos una epidemia y que estamos en casa y estamos protegidos, ahora ellos estaban también peleando. Esto siguió su rumbo por 300 años de la época colonial y después 100 años más donde todavía se mantuvo la Santa Inquisición. Pero lo importante es cuál fue el resultado de todo esto. Bueno, una cosa muy positiva fue que se hizo un injerto, como si fuéramos un arbolito, nuestra cultura, pues vino otra cultura, la europea, y se hizo un injerto. Bueno, eso es positivo porque nos fortalecimos también de alguna manera cuando viene nueva sangre, pero lamentablemente también por el hecho de la Santa Inquisición se nos mantuvo en una ignorancia y en una prohibición, y por eso se dice que éramos pobres desde el principio, porque ya no pudimos conectarnos con nuestro idioma, ya no pudimos conectarnos con nuestras creencias, ya no pudimos conectarnos con cosas muy importantes que teníamos en nuestra cultura, que se colapsó, y al no poder hablar nuestro idioma, al no poder seguir nuestras creencias propias, nos empezamos a dar cuenta que nos decían que nuestro color no era el adecuado, que teníamos que aprender el castellano porque no podíamos hablar nuestros propios idiomas. Nuestras creencias se denominaron salvajes y toda la literatura que teníamos, Mariel, se quemó, todas nuestras bibliotecas nos las quemaron y lo que se quedó de unos cuantos libros se los llevaron a España y al Vaticano. Nuestro arte tan maravilloso se volvió ahora artesanía, ahora le llamamos, ¡ay, qué bonita artesanía! No, pues es el arte. Entonces, nuestra filosofía pues quedó aplastada por otra, por la griega, por la romana. Y se dice que en estos momentos todas estas generaciones, más o menos han pasado 16 generaciones, yo considero, y todas estas generaciones venimos cargando un poco de un trauma histórico y una amnesia cultural. Entonces, al sentirnos que no somos adecuados a ningún nivel, nos falta pues un poquito de autoestima porque no somos correctos físicamente, no somos correctos emocionalmente y estamos ignorantes porque no nos permitieron volver a nuestras culturas. Entonces, llega el momento en que la persona dice, pues es que no valemos nada, no tenemos autoestima. Inclusive hay una canción muy famosa en México que se llama La vida no vale nada, es una canción ranchera y sería bueno escucharla de nuevo para que se dé uno cuenta de hasta dónde se había llegado. Sin embargo, como ya estamos en un nuevo ciclo y ya tenemos permiso y nosotros ya podemos estudiar nuestras raíces culturales, podemos curar nuestra falta de identidad cultural. Y eso es lo que hacemos con este tipo de estudios. Y cuando empezamos a estudiar nuestra cultura ancestral, nos encontramos con un camino que le llaman el camino del corazón. Los toltecas, los antepasados, hacían una práctica que le llamaban diálogos con el corazón. Y ellos incluían mucho el corazón porque tenían mucho conocimiento del corazón. Ahora la ciencia y la tecnología moderna nos dice que el corazón, imagínate, tiene un sistema nervioso independiente. Tiene 4000 neuronas
que se pensaba que únicamente en el cerebro estaban las neuronas, y es una auténtica glándula hormonal. Su campo magnético es 5000 veces más intenso que el de nuestro cerebro y puede ser detectado a varios metros del cuerpo. Estamos hablando del corazón. No. Exactamente, estamos hablando del corazón. Es muy importante cuando empezamos a ver cómo podemos conectarnos con nuestra raíz cultural, empezar a pensar en nuestro propio corazón y darnos cuenta de lo importante que es, porque muchas veces en la sociedad se habla más de la intelectualidad, del cerebro, cómo hay que desarrollarnos en ese aspecto, pero este camino del corazón nos abre la posibilidad de empezar a tener un diálogo, a hablar, sinceramente a hablar con nuestro propio corazón. Y uno dice, pero ¿cómo voy a hablar con mi propio corazón? Sí, pues se puede hablar, y ahora es lo que le llamamos introspección o reflexión, quedarnos un momentito en silencio, no estar ocupados con la parte externa de nuestra vida, y eso nos da la oportunidad, todo este resguardo que hemos tenido. Entonces, esta práctica del corazón, diálogos con el corazón, es una herramienta realmente, Mariel, es una herramienta que nos ayuda a formar lo que los antepasados querían de cada una de las personas jóvenes, que pudieran tener su propio rostro y un corazón verdadero, que conocieran quiénes eran ellos y qué había en su corazón. Entonces, al empezar a hacer estos diálogos con el corazón, nos damos cuenta que somos pues extraordinarios, un organismo extraordinario, y también nos damos cuenta a veces que cometemos errores, que somos seres humanos que cometemos errores, y a veces nos analizamos de manera negativa, nos juzgamos y creemos que eso es lo que somos, pero este camino del corazón nos indica que esos errores se pueden corregir, y entonces hay todo un sistema de corrección. ¿Cómo es que si yo empiezo a dialogar con mi corazón y de repente, ay no, es que me encanta decir mentiras, un ejemplo, pero bueno, es que soy mentirosa, bueno, no es que sea yo mentirosa, es que es un hábito, pero puedo desechar ese hábito, puedo corregirlo, pero ¿cómo lo voy a corregir? Bueno, pues ahí viene algunos de los consejos que estamos revisando a través de este libro tan hermoso de un maestro tradicional como el maestro Miguel Ruiz, que nos da los 4 acuerdos. Según el segundo acuerdo es el no te tomes nada personalmente. ¿Cómo lo aplicamos? Sí, quería yo nada más mencionar que el programa pasado hablamos de uno de los errores que acabamos de explicar un poquito más, que era el autorrechazo. Entonces, la herramienta que el maestro Miguel nos da es cultivar una palabra impecable. O sea, no autojuzgarnos de una manera negativa, sino constructiva, que nos empecemos a dar buenos consejos a nosotros mismos, que empecemos a desarrollar nuestro cariño hacia nosotros mismos, a aceptarnos y aceptarnos con todo el bienestar, pero también a veces con errores. Eso cuesta un poquito más de trabajo, porque únicamente quisiéramos ser buenos. Ay, yo quisiera salir adelante y ser el mejor de todos. Sí, pero a veces nos damos cuenta que tenemos piedras en el camino, pero tenemos la capacidad de corregir los errores, y eso es lo que estamos viendo con este libro, con estos acuerdos, Mariel. Porque si esta palabra la empezamos a usar con nosotros, nos armonizamos con nosotros, entonces empezamos a notar que podemos platicar mejor, que podemos relacionarnos mejor con nuestra familia, simplemente. Y ahora ha sido una prueba para todos nosotros estar 7 días de la semana, 24 horas, pegaditos con toda la familia y observando sus errores y observando nuestros errores. Entonces, hay veces que nos jalamos el chongo, pero luego recapacitamos, nos pedimos perdón
y empezamos más que nada a trabajar sobre nuestra propia palabra con nosotros mismos. Entonces, hoy vamos a pasar al segundo acuerdo. Y hay que también decir que en este camino del corazón, los antepasados nos explican que tenemos un adentro y tenemos un afuera, un adentrito y una afuerita. Entonces, al hacer nuestra práctica nos vamos hacia el adentrito. Y ahora vamos a hablar sobre el segundo que dice, no te tomes nada personalmente. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, para principiar, los antepasados nos dicen que el cuerpo que tenemos no es un cuerpo que tiene un espíritu, sino que en realidad somos un espíritu dentro de un cuerpo, que tenemos un cuerpo. Pero el número uno es que somos energía, somos espíritu. Pero cuando venimos como bebés y nacemos en una familia determinada, pues nos dan un nombre, ya llegamos con un color especial y nuestra familia tiene una manera de ver el mundo, una manera de creer, una manera de sentir y todo eso lo vamos absorbiendo. Al pasar el tiempo en nuestra adolescencia evaluamos lo que ya nos dio la familia, pero también vamos metiendo más información que recibimos en las escuelas, en los libros, las amistades, la televisión, las redes sociales, y se va formando en nuestra mente una identidad que creemos que somos. Entonces, a eso ahora se le llama nuestra personalidad, nuestro ego. ¿Y sabes cómo le decían los antepasados? Le decían que era nuestra importancia personal. Y para representarlo objetivamente, ponían un guajolotito. Ahora se le llama ya en Estados Unidos los turkeys, pobrecitos que se comen a cantidad de turkeys para Thanksgiving, para dar gracias. Entonces, estos guajolotes, no sé si los has visto tú, que cuando están vivos, que todavía no los matan, se pavonean, ponen sus plumas para arriba y se pavonean y se creen el papá de Tarzán, se creen que lo saben todo y que todo les queda chico. Entonces, cuando nosotros creemos que esa identidad que hemos creado, que pensamos que es real, es falsa, pero a veces nos pavoneamos igual porque creemos que nuestras ideas son las mejores, etc. Voy a leer un poquito lo que dice el maestro en su libro. Dice, cuando te tomas las cosas personalmente, te sientes ofendido y reaccionas defendiendo tus creencias y creando conflictos. Haces una montaña de un grano de arena, porque sientes la necesidad de tener razón y de que los demás estén equivocados. Esto se da muy comúnmente porque, pues, como dice cada cabeza es un mundo. Cada cabecita tenemos un mundo, tenemos diferentes ideas, pero cuando queremos que predomine mi idea por encima de todas las ideas, pues ahí es donde se crean los conflictos. Entonces tenemos que estar observando cómo es que reaccionamos. Entonces esta segunda parte, este segundo acuerdo tiene que ver con las reacciones que tenemos cuando alguien nos dice algo no del adentrito, sino de la afuerita. Afuerita alguien viene y nos dice algo y ya reaccionamos. Y te das cuenta que ahora hay mucha reacción, mucha gente reaccionaria. Bueno, está bien que reaccionemos, pero hay que tomar responsabilidad de lo que vemos afuera, porque viene de adentro, es un reflejo de lo que viene de adentro. Luego nos dice el maestro, tu punto de vista es algo personal tuyo, no es la verdad de nadie más que de ti. Si te enfadas conmigo y me dices algo brusco, yo sé que no está relacionado conmigo, porque yo nada más te estoy dando la excusa para que tú te enfades. De todas maneras ya traías ese enfado adentro. Y te enfadas, esto es muy importante, porque tienes miedo, porque te enfrentas a tus miedos. Si no tuvieras miedo, no te enfadarías conmigo en modo alguno. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo guardo la paz, la tranquilidad y la armonía en mi corazón, no puede existir el enfado al mismo tiempo. O estoy enfadado
o estoy cariñosa. Entonces hay una diferencia entre el amor, el cariño y el miedo, porque debajo de la columna del miedo podemos poner muchos tipos de emociones. Si no tuviéramos miedo, no odiaríamos a nadie. Si no tuviéramos miedo, no estaríamos tristes, no estaríamos celosos, estaríamos en paz, estaríamos tranquilos. Anita, Entonces, pero ¿vos pensás que el miedo es necesario también o es una emoción innecesaria? no, el miedo es muy necesario. El miedo nos mantiene vivos, porque cuando vemos a los niños pequeñitos, como madres, nosotros sabemos que al criar a los niños, ellos podrían echarse por una ventana, porque todavía no han desarrollado el miedo. Nosotros ya sabemos que para subsistir no podemos echarnos de una ventana 5 pisos. Entonces el miedo nos mantiene vivos. Entonces hay que cultivar la parte muy positiva del miedo. Porque, fíjate, es muy interesante tu pregunta, porque en el momento en que sentimos miedo, hay que quedarse ahí y ver, explorar ese miedo. ¿A qué le tengo miedo? ¿Y por qué le tengo miedo? ¿Y desde cuándo le tengo miedo? Ese es el camino del corazón. Eso es hacer diálogos con tu corazón. Es una investigación, una exploración. Entonces, esos miedos a veces también llegan porque no estamos haciendo, no estamos creando algo que podíamos estar creando y llega el miedo y nos interrumpe. Entonces, en realidad es algo que nosotros creamos en nuestra mente, porque supongamos que estoy yo en mi oficina y llega un león de a de veras. Ah, pues entonces sí, ese miedo hay que cultivarlo, porque pues sé Ujú. que no sé manejar el león. Pero cuando estoy en mi oficina y siento miedo, es falso, porque no hay nada que me esté externo. No hay un león, no hay una pantera, no hay ninguna cosa que me esté atacando. Ahora, por ejemplo, le tenemos miedo al virus, algo tan chiquitito como el virus, ¿verdad? Entonces nos cuidamos. Entonces sí, entonces tenemos atención al miedo. Pero hay miedos que nosotros mismos creamos, que también tenemos contaminación mental. Hay virus mentales, hay pensamientos obsesivos que pudiéramos decir que son virus y son piedras en el camino. Entonces, si vives sin miedo negativo, si amas, no hay lugar alguna para otras emociones. Te sientes bien, todo lo que te rodea está bien, todo me hace feliz. Amas a todo lo que te rodea porque te amas a ti mismo. Por eso es que es importante la aceptación. Por eso es que la cultura nos cura, porque nos da información muy importante para nuestra memoria ancestral. Entonces dice, para terminar, cuando te acostumbres a no tomarte nada personalmente, no necesitarás depositar tu confianza en lo que hagan o digan los demás. Esto es muy importante, porque muchas veces estamos nada más viendo hacia afuera, hacia otras personas y decimos, si la otra persona cambia, entonces yo sería feliz, porque me choca lo que me dice, me choca cómo actúa. Entonces no estamos nosotros tomando nuestra propia responsabilidad por nuestro corazón, por nuestra vida, por nuestro organismo. Empezamos con estos consejos. Es paso a paso, Mariel. No lo vamos a hacer que un día ya hice la palabra impecable y al otro día ya hice todo, sino que es paso a paso. Nos Sí, dejaste con muchísimas reflexiones, Anita, te agradecemos tanto como siempre que la cultura cura. Ya estamos con el segundo de los 4 acuerdos. Quiero mandarle un saludo a Mari Cano, a Norma Pereira, a Diana Sánchez. Gracias por compartir estos posts, gracias por saludarnos y por estar ahí. Está mucha gente interesada con estos temas, Anita, así que en 2 semanas nos vemos otra vez para seguir. ¿Qué te parece? sí, quiero que podamos desarrollar el sentido del amor. Desarrollemos el sentido del amor hasta que nos volvamos a ver. Kuali Tonali. Dale. Kuali Tonali, Tlazo Camatli. Adiós. Toca más. Amigues, vamos a escuchar entonces, ahora sí, 2 historias más de las mujeres insolentes de la historia.
Todos estamos haciendo nuestra parte para frenar la